Público, Miriam Lewin, que ya está conectada. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Laura y Sofía te saludan. Bueno, queríamos justamente comenzar esta entrevista porque venimos de un domingo bastante doloroso en nuestro país por la pérdida de Ebe Bonafini, y esto también está relacionado con la temática, el proyecto que está tratando el Senado de Oscar Parrilli sobre la creación de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo ves la perspectiva en derechos humanos en la educación superior? Bueno, yo no soy una especialista en el tema universitario. Me parece bien que se le dé rango universitario al instituto que desde hace ya muchos años están llevando adelante las Madres de Plaza de Mayo. Creo que es un reconocimiento a la permanencia, que es un reconocimiento al esfuerzo que han llevado adelante para darle un espacio educativo a ese organismo, Madres de Plaza de Mayo, que ha tenido una pérdida tan irreparable en los últimos días como la partida de Bonafini, eh, y, eh, y que esto es una garantía de continuidad más allá de la ausencia de quien fue la referente, ¿no? Una garantía de continuidad a la labor que han venido realizando desde hace tantos años. Miriam, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Te quería preguntar una doble pregunta, ¿no? Básicamente por el trabajo, los desafíos que encuentra hoy en día la Defensoría del Público y cómo es el tratamiento, cómo ves el tratamiento de la perspectiva de derechos humanos en los medios de comunicación. La Defensoría del Público fue creada en el año 2009 y empezó a trabajar en el 2012 con la intención de promover el derecho a la comunicación y representar los intereses de las audiencias. Y en ese camino estamos. Después de una etapa bastante larga de acefalía y de intervención, la Defensoría se hizo visible nuevamente y se puso en movimiento. Entre tanto, fue sostenida por el esfuerzo y el compromiso de trabajadores y trabajadoras. Pero ahora, desde que fui designada en junio del 2020 por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hemos retomado fuertemente las líneas de trabajo preexistentes en la Defensoría. Hemos retomado la celebración de las audiencias, justamente el 1 y el 2 de diciembre tenemos la audiencia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, provincia y ciudad, que la haremos en la Universidad Nacional de La Matanza. Y hemos reactivado la línea de recepción de reclamos, porque a pesar de que decimos que la comunicación no es una mercancía, la comunicación no es un negocio, sino un derecho humano, somos una suerte de oficina de defensa de derechos del consumidor o consumidora de medios de comunicación. Recibimos por nuestra página web o incluso telefónicamente miles de reclamos. Y cuando digo miles, lo digo literalmente, porque el otro día, después de que un diseñador se refiriera a la bisexualidad en términos estigmatizantes, este material fue objeto de reclamo de más de 1.600 personas en un solo día. Estamos superando nuestros picos históricos de reclamos en la Defensoría y esto quiere decir que las audiencias nos tienen en cuenta como un medio para reparar cuando sienten vulnerados sus derechos, cuando se sienten criminalizadas, estigmatizadas, estereotipadas o incluso invisibilizadas. Nosotros tenemos un equipo que trabaja con muchísima celeridad, con profunda convicción y compromiso, y muy pronto quienes efectúan su reclamo ante la Defensoría reciben una respuesta, que puede ser una propuesta de reparación al medio, el sentarse a una mesa de diálogo o la aceptación del medio de implementar una capacitación o una jornada de reflexión
con profesionales de la Defensoría, que son todos comunicadores y comunicadoras, para ver de qué manera pueden desarmar o reparar la vulneración de derechos que fue percibida por las audiencias, que hay que decirlo, sobre todo en cuestiones de género, están muy afiladas y muy atentas a lo que se dice en los medios de comunicación. Miriam, bueno, retomo lo que comentabas de la audiencia de estas jornadas. ¿Cómo se posiciona y qué es lo que sucede con las redes sociales? La Defensoría del Público no tiene competencia en redes sociales ni plataformas. La Defensoría del Público, tal como lo estipula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene competencia solamente en radio y televisión. Y la pregunta que no se puede dejar de hacer es quiénes se informan ya exclusivamente por radio y televisión. La demostración de que esto no es así es que de un 18 a un 20% de los reclamos que recibimos se refieren a lo que circula en plataformas y redes. Y muchas veces, a pesar de que no tenemos competencia directa, de todas maneras podemos intervenir precisamente porque los contenidos que se generan en las redes y en las plataformas, si se viralizan, son recogidos por las producciones de los programas de radio y televisión. Es decir, ya las paredes entre, o los límites son tan difusos, las paredes tan porosas, que los contenidos fluyen con mucha velocidad de de una plataforma a un medio analógico tradicional. Cuando nosotros empezamos a trabajar aquí en la Defensoría en junio del 2020, empezamos a reflexionar acerca de qué manera se le puede dar respuesta a las audiencias cuando sienten vulnerado un derecho por una plataforma o se sienten vulnerados en una red social o incluso en un servicio de mensajería. Y estamos trabajando y debatiendo esta cuestión con especialistas en el seno del Senado de la Nación, en el seno del Parlamento. Prontamente vamos a tener lista una publicación sobre esta problemática, porque lo real es que la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual se aprobó en el año 2009 y estamos en el 2023. Exacto. Y en noviembre del 2009 yo no solamente no tenía una cuenta de Twitter, sino que tampoco sabía lo que era. De la misma manera siguen surgiendo plataformas y redes por donde se expresan e incluso producen contenidos ciudadanos y ciudadanas desde muy temprana edad. Y esta es una realidad que hay que tener en cuenta. Entonces, pensamos, tal vez, obviamente lo sometemos a la opinión de las audiencias y tal vez del mismo Parlamento, seguramente del mismo Parlamento. La Defensoría u otro organismo debería tener competencia en lo digital, porque es solamente reconocer una realidad que se nos vino encima, ¿no? Es decir, la modificación del mapa de medios, del sistema de medios, es vertiginosa. Absolutamente, Miriam, y merece también un debate la actualización. Recién mencionabas, ¿no?, la recepción por parte de la Defensoría en materia de géneros. ¿Qué pasa con la ley de equidad, que todavía no fue reglamentada y se está pidiendo justamente su reglamentación? Bueno, justamente mañana tenemos una jornada con académicas y estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Hemos tenido una serie de reuniones, una serie de debates. El problema no era la falta de adhesión a la ley que fue aprobada en el Congreso de la Nación, sino justamente quién se hacía cargo de la ejecución de la ley. La ley habla de un órgano de ejecución y había un debate acerca de si tenía que ser el Ministerio de Género. Bueno, finalmente se ha llegado a un acuerdo y aparentemente en muy pocos días se va a dar a conocer la reglamentación. La reglamentación que incluye
el otorgamiento para los medios privados, para quienes el cumplimiento de esta ley de equidad de género y cupo trans en los medios es optativo, el otorgamiento de una certificación de equidad que va a favorecerlos, les va a otorgar un plus cuando se hable del otorgamiento de la pauta oficial. Es decir, esto es una suerte de estímulo para promover que en los medios privados y no solo en los públicos haya equidad de género. Y a propósito de eso, felicito a este programa de Senado TV por tener dos conductoras mujeres, cosa que no siempre pasa. Es decir, no pasa casi nunca. Gracias, Miriam. Totalmente, Miriam. Bueno, muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista para Resumen Parlamentario. Seguramente te volvamos a contactar porque ya lo mencionabas, ¿no? Los contactos con el Parlamento acerca de la modificación de ciertas leyes, como la ley de medios también, requieren debate también, así que vamos a estar consultándote próximamente. Muchas gracias y aprovecho para convocar a todos y todas quienes escuchan y residan en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, en todo su extenso territorio, a que se inscriban en esta instancia participativa, asamblearia, en la que cada quien habla de lo que requiere, de su pensamiento, de sus ideas, de sus opiniones, de sus intereses en medios de comunicación. Lo pueden hacer a partir de la de la página de la Defensoría, que tiene un link que lo lleva a un formulario que se completa con mucha rapidez y con mucha facilidad. Se necesitan muy pocos datos. Reitero, lo hacemos en la sede de la Universidad Nacional de La Matanza el 1 de diciembre de manera presencial, y la segunda jornada, el 2 de diciembre, va a ser respetando estos nuevos usos y costumbres de manera virtual. Muy bien. Muchas gracias, Miriam. Hasta luego. Chao, hasta luego.